Muy bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a hablar de economía, pero siempre la economía vinculada a la política, que es lo que pasa en el Perú. Estamos comunicados con Pablo Moreira, economista y consultor financiero. Señor Moreira, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, existen malas decisiones en un gobierno o malos comentarios. El tema Así de, es. el tema de tener una PCM antiminera, que ya Ujú. conocemos un poco la historia o el historial de la primer ministra que ha trabajado en Grufides y anuncia el cierre de 4 mineras, afectando la economía, las inversiones. Ya el país está haciendo bien, se ve como un cuco que asusta invertir en el Perú. Ujú. ¿Cuál es Así su opinión es. al respecto? Bueno, yo creo que esos comentarios fueron totalmente desafortunados, más en la línea de su ideología y de su ONG, y no pensando en la realidad. El Perú es un país netamente minero. Sin la minería, el Perú no tendría ni los ingresos fiscales que tiene, ni las exportaciones que tiene, ni la cantidad de empleos directos e indirectos que tiene, y no podríamos aprovechar pues de todo este ciclo de precios buenos de minerales. No hay forma de que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda sustentar el presupuesto sin el ingreso minero, ni la SUNAT, ni el pago de ninguno de los sueldos del sector público, ni menos querer hacer obras o sustentar pues la planilla del sector educación, salud, etcétera. Entonces yo creo que ese comentario fue muy negativo y retrae todas las inversiones, no solo el sector minero, porque retrae cualquier tipo de inversión privada. El sector minero, además, como lo planteó, no tenía mucho sentido porque la minería es, digamos, los cierres de minas son temas técnicos y para eso tienes que entender cómo funciona la minería. Hay dos tipos de minerías, la minería a tajo abierto, digamos, donde puedes tener vidas de mina muy largas, porque has ubicado reservas a 20, 30 años, y ahí tienes los tajos grandes de Antamina, Cerro Verde, Claro. Sauder, Toquepala, Cuajone, o la minería subterránea, que es el caso de las 4 mineras en Ayacucho, donde tú ubicas reservas por 4 o 5 años, te demoras en explorar, desde el primer día tú tienes que poner la fecha de cierre mina estimada para tu estudio de impacto ambiental, pero en la medida que vas avanzando en la mina vas encontrando nuevas vetas y vas ampliando el periodo de minado. Si tú encuentras más recursos mineralizados o más reservas, lo que haces es vas cambiando constantemente tu cierre de mina hasta que se te acaban tus recursos. Hay que entender que esto está debajo tierra y debajo de tierra no hay forma de saber exactamente ¿Cuánto cuándo mineral termina hay? la mina, Claro. cuánto mineral hay. Exacto. Entonces, si no entiendes cómo funciona la minería, menos vas a poder decir cuándo cierras la mina. Y en el Señor, caso, por ejemplo, de Hochschild, que claro. tenía, en el caso de Inmaculada, un proyecto para hasta el año 40 y tantos, invertir 4.000 millones de dólares más. Pero ¿cómo ha caído eh, Hochi en la bolsa de valores? y además Hochschild está en la Bolsa de Valores de Londres Claro. y cayó. Entonces, claro, decir la minería contamina es relativo. La minería formal no contamina como se cree. Obviamente pueden haber casos puntuales de contaminación, pero están súper regulados. Desde la creación de la UEFA y desde mucho antes hay regulaciones medioambientales que todas estas minas cumplen. Pero si además estás listado en una bolsa como Londres o Nueva York, tienes regulaciones incluso más estrictas que las peruanas. Y ya las peruanas tienen regulaciones
bastante más estrictas que otros países con los que se compite en minería. La regulación minera peruana puede ser tan o más estricta que la australiana, la chilena o la canadiense. Entonces no hay ese factor de las mineras formales contaminan. No, las mineras informales son las que contaminan, más que las formales. Y justo... Y ahí generalmente nunca se toca ese tema. Nunca se toca, claro. Y justo este comentario de cierre de minas viene en los días donde se está aprobando el presupuesto. Sí, este gobierno obviamente no hay coordinación. No hay coordinación en temas. Entre ministerios. No, ni entre el presidente y sus ministros, ni entre la PCM y sus ministros, mientras uno está aprobando. Igual pasó con el tema del anuncio de la expropiación del gas de camisea, ¿no? Mientras estaban pidiendo el voto de confianza, claro, el presidente estaba diciendo vamos a expropiar camisea, después se retracta, pero el daño ya está hecho. Igual pasaba ahorita, mientras está el ministro Franque pidiendo la aprobación de presupuesto y después va a pedir la aprobación, que no sé si se la den, de facultades legislativas para los temas tributarios. La primer ministra está anunciando cierres de minas, entonces ahí no hay coordinación y sí, Pablo, ellos mismos están disparando al pie. Cuando uno habla del presupuesto, yo imagino que todos los años sale el presupuesto y yo digo, ¿de dónde sale tanta plata? ¿Dónde hay para invertir en varios sectores? Porque me imagino que el endeudamiento del país sigue creciendo. PPK nos dejó con una superdeuda. Y todos los gobiernos la aumentó, Sagasti claro, la aumentó, y este gobierno ya la aumentó con $5.000 millones más 1.000 millones de euros. Claro. En 100 días. Emisión de bonos, todo eso viene. Emisiones de bonos que hay que pagarlos tardes o temprano. Claro. Una cosa es emitir bonos con una razón específica para proyectos de inversión que te van a generar nuevos ingresos en el futuro. Y otra cosa es este tipo de emisiones que están habiendo, que simplemente son para gastos sociales o para clientelismo, ¿no? Yo entiendo que en el tema del COVID sí hubo necesidad de emitir por el COVID, digamos, había una razón específica, urgente. Claro. El país estaba cerrando, el mundo estaba cerrándose por el COVID. Esto fue una pandemia dura para todos, pero de ahí a seguirse endeudando para financiar bonos, que es un sistema que no funciona, o sea, es clientelismo, populismo. A la larga, los contribuyentes son los que van a terminar pagando la factura. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Todos. El no todos, el 20 o 25% de la población. Hay un 75% de la población que es informal, pero no quiere decir que ese 75% sea pobre. Simplemente están fuera de la formalidad. Y de ese 25%, la minería es el principal contribuyente probablemente. Y las grandes empresas. ¿Y ese impuesto que se quiso aplicar a los que más ganan? Bueno, eso ya existe. O sea, primero, impuesto a la sobreganancia minera ya existe desde Humala. Sí. Incluso hubo desde la época de Alan un impuesto voluntario a la sobreganancia minera. O sea, eso ya existe. El impuesto a los que más ganan, eso ya existe. El impuesto en el Perú paga más el que más tiene. Es por escalas, ¿no? De 0 UITs a 7 pagas tanto, de tanto a tantas UITs pagas tanto, y cuando sobrepasas ciertas UITs pagas 30%. Entonces, efectivamente, quien más gana es el que más paga, pero el formal, no el informal. Hay informales que pueden ganar más que los formales y no pagan nada también. Eso pasa, claro. ¿Y cuál es tu opinión acerca de este tema de la vacancia? Mira, es un tema discutible. Yo creo que uno tiene que ser consecuente, ¿no? Si la Constitución te lo permite y hay un
un tema moral de por medio, que aparentemente los hay o hay presumibles, corresponde pedirlo, debatirlo. Pero está bien que la Constitución lo permita, pero no se puede ser como un arma cada 5 años para no, arrinconar al presidente. Efectivamente, es lo que se hace, a lo que me refiero de consecuencia es que si lo permitiste para PPK y después para Vizcarra, lo que está haciendo Pedro Castillo es casi lo mismo, o incluso en el caso de PPK tenías menos argumentos de los que tienes ahorita. Claro. Entonces, si está mal ahorita, debió estar mal en las otras 2 ocasiones. Y yo creo que quizás estuvo mal con PPK. Y no se debió hacer, pero se permitió. Y el Tribunal Constitucional no dijo nada y la calle tampoco. Entonces, si lo permitiste, hoy tienes muchos más argumentos de los que tenías antes. No es lo ideal, obviamente no es lo ideal. Yo hubiese preferido que el Tribunal Constitucional, aunque algunos dicen que no era su competencia, poner esos límites, digamos, de cuándo es y cuándo no. Así es. Bueno. Lo que no podemos estar es en estos altibajos políticos que afectan la economía. Hasta antes de PPK se decía que la economía iba por separado de la política, y eso no es tan cierto. La política sí afecta a la economía, pero la afecta en el largo plazo. Cuando tomas decisiones políticas, tú ves los resultados muchos años después. Un ejemplo, las políticas liberales de Fujimori las cosechó Toledo y Alan, digamos. Sí. Y las políticas malas de Humala las cosechó después PPK y Vizcarra, digamos. Y lo que se esté haciendo ahorita va a afectar lo que pase de aquí a 1, 2, 3, 4, 5 años. Todas estas paralizaciones de inversión, por ejemplo, en el caso de la minería, cualquier proyecto minero se demora 4 o 5 años en exploración, 4 o 5 años en pedir permisos, 4 o 5 años en construir una planta y hacer el minado. Cualquier proyecto demoras 10, 15 años en sacarlo adelante. Si tú paras las inversiones ahorita, simplemente no vas a tener minas de aquí a 5 años, o las reservas que tienes ahorita. ¿Cuál es la recomendación que se le haría al gobierno para que no incendie la pradera, como se dice en política? Bueno, en política, ya se ha dicho varias veces, es tener buenos cuadros profesionales en los ministerios. Lo que no se puede hacer es politizar a los ministerios, porque si no, no tienes una continuidad de un gobierno a otro. ¿Cuál es el éxito de los gobiernos? Es que sea un gobierno de izquierda, de derecha o de centro, continúas las políticas de Estado de un gobierno a otro. Si tú cada 5 años vas a estar cambiando de políticas, no avanzas. Lo bueno de los últimos 30 años es que más o menos se siguió un cierto criterio. No era uniforme, y no era uniforme menos en los gobiernos regionales. Como decías, se manejaba en piloto automático. Más que piloto automático, cada gobernador regional, que antes eran presidentes regionales, pues cada uno llevaba sus proyectos y el siguiente los paraba, porque o estaban cuestionados, mal hechos, o había corrupción. Es otro tema, la corrupción, ¿no? Pero eso no permite que el país avance. O sea, no es explicable cómo Camisea ha dado 20.000 millones de soles en impuestos, y la zona aledaña es pobre. ¿Y dónde se fueron esos impuestos? Y no puede ser que existan proyectos mineros que estén parados hace años. Exacto. O sea, es un montón de plata. Exacto, los proyectos mineros que están parados por estas ONGs antimineras le cuestan al país miles de millones en ingresos futuros. Digamos, la parada de Conga y Tía María
¿no? Es lo que estamos pagando ahorita. Hoy deberíamos ser el primer productor de cobre, más que Chile. Tenemos más reservas de cobre que Chile. Sí. Estamos dentro del ranking en cobre, plomo, plata, zinc, oro, dentro de los 5 primeros en cada uno de los rubros. Tenemos reservas más que Chile, ¿no? Obviamente hay países como China que son muchísimo más grandes, que son primeros productores, pero el Perú es una potencia mundial en minería y competimos con Canadá, Australia, Chile, y Estados Unidos y China. O sea, estamos en el ranking superior y si no aprovechamos eso para Y nos generar reconocen como país ingresos, minero. Nos reconocen como país minero. Eso sí. y nos reconocen como país minero, exactamente. Entonces no hay razón para trabar ese sector, porque sin ese sector, los otros sectores no es, digamos, es la que te jala el carro, digamos. Claro. Y Podemos ser hoy en día potencia en algunos temas de agroindustria, por ejemplo, que lo fuimos en espárragos, ahora arándanos, la palta, etcétera. Pero eso es de los últimos 20 años. La minería viene desde los preincas, digamos. claro. Una última pregunta, Pablo. Gracias por tu tiempo. Este Sí. tema de la moción de vacancia presentada ayer Uh-huh. genera, el tema de la moción de la vacancia genera de todas maneras Sí. inestabilidad y es negativo para el país. ¿Cuánto va a afectar el dólar? ¿Va a subir o a bajar? Mira, la inestabilidad ya existe antes de la vacancia. Yo creo Así es. que, digamos, sí he escuchado que Pedro Franca ha dicho que esto va a afectar más la inestabilidad, pero la inestabilidad ya viene de los malos comentarios Claro. del propio gobierno. O sea, es el propio gobierno el que ha generado la inestabilidad en inversiones. Yo soy consultor de empresas y conozco muchas empresas que han paralizado todas sus inversiones desde que Pedro Castillo pasó a primera vuelta y después de segunda vuelta las paralizaron, y después de los primeros comentarios, solo con leer el ideario de Perú Libre, no tenías cómo garantizar nada. Y lo que más preocupa no es la vacancia, es esta amenaza constante de la Asamblea Constituyente. Nadie va a invertir en un país donde no sabes cómo te van a cambiar las reglas de juego en el futuro. Una Asamblea Constituyente es cambiarte desde la base de la Constitución. legal, o sea, a partir de la Constitución salen todas las leyes, o sea, es la ley de leyes. Si tú cambias la ley de leyes, la Constitución, no tienes cómo saber si está bien invertir o no invertir. Y además, quien propone ese cambio no es digamos, el Congreso, no es a través del artículo 206, no es a través digamos, de los grupos sensatos, sino es el grupo extremista el que te lo plantea. Entonces, si no confías en ellos y tienes esa constante amenaza, es difícil invertir, más allá de la vacancia o no. Que la vacancia añade un poco más de incertidumbre, sí, obviamente, pero para cierto sector de la población probablemente genera lo contrario, porque ya la incertidumbre está incorporada en... Una última pregunta, Pablo, ya que me hablaste de ese Sí. cambio de la Constitución. ¿Tiene algo de malo nuestro modelo económico? No, para nada. Lo que tiene de malo son los gobiernos. O sea, si tú lees la Constitución, no hay nada que esté mal. Es economía social de mercado. Así es. En la Constitución no dice economía neoliberal de mercado, dice economía social de mercado. En la Constitución, todo lo que se reclama de derechos en salud, educación, agua, Seguridad, etcétera, servicios públicos, escrito. infraestructura, claro. Todito está escrito en la Constitución. ¿Qué es lo que falla? Es que los gobiernos, tanto a nivel, digamos, el gobierno central y los gobiernos regionales, han hecho cualquier otra cosa menos eso. O sea, no es un problema de leyes, es un problema de gestión.
De personas. Y de personas, claro. Muy bien. Y también corrupción. En ninguna parte de la Constitución dice que tengas que ser corrupto. Tampoco dice que tengas que tener monopolios. O sea, no hay nada de lo que dice la izquierda que ya no esté escrito en la Constitución. Que puedas modificar ciertos artículos, mejorar ciertos otros artículos, hacer ciertos mejoras, lo puedes hacer a través de los mismos mecanismos que te permite la Constitución. De hecho, desde que se hizo la Constitución hasta ahorita han habido 22 cambios constitucionales, modificaciones constitucionales. Puedes hacer las que quieras, pero dentro del marco constitucional que es el Congreso. Y el Congreso, uno dice, no, pero el Congreso no me representa, pero nosotros hemos votado por nuestros congresistas. Claro. Y representan a la población en el porcentaje que cada uno ha votado. Pero eso es un tema de que nosotros los hemos escogido. O sea, ellos representan al pueblo que tanto se habla. Que no te gusten, bueno, es porque el pueblo está dividido hoy en día, está polarizado, hay me representa partidos, pero no me gusta, así es. Exacto, yo lo elegí pero no me gusta, sí. Y después me quejo. Pasa cada 5 años. Pasa cada 5 años. Y lo que no se entiende es que el Congreso no tiene que ser popular. El Congreso lo que tiene es... pero busca ser popular con las medidas populistas que hace el Congreso. Efectivamente, y esa no es su función. Su función es legislar. Y está en una constante competencia con el Ejecutivo. Sí, y eso es algo que no debe pasar, ¿no? O sea, la función del Congreso no es ni ser el popular, ni ser ellos no son el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que ejecuta, el Congreso es el que controla y legisla. Y tampoco y tiene otras funciones. Una fábrica express de leyes, el Congreso. No, para el contrario. O sea, por ejemplo, he escuchado decir pero no han hecho ninguna ley. Bueno, ojalá eliminasen muchas leyes. Lo que hay es un exceso de leyes. Un exceso enorme de leyes que generan un exceso de burocracia y la burocracia genera un exceso de corrupción. Cuando se creó la última ley general de minería, creo que para abrir una mina en los años 90, después con la nueva ley de minería, necesitabas 14 permisos. Después de que terminó Humala, se necesitaban 130 permisos en casi todos los ministerios y entidades. O sea, como 200 papeles que necesitas. Necesitas papeles de todo, desde pedirle permiso al Ministerio de Cultura para abrir una mina hasta pedirle permiso a todos. Y al final es la ley de la selva, porque a pesar de pedir todos los permisos y cumplir todas las regulaciones, como pasó con Conga o Tía María, no tiene las garantías. El pueblo no tiene garantías legales. Entonces, no es que necesitas más leyes, sino simplificar las leyes. Así es. O sea, mi tesis es que tienes que simplificar las leyes. El Congreso debería dedicarse no a crear más leyes, sino a unificar leyes, simplificar leyes, hacerlas más simples. Igual que el tema tributario. El tema tributario, mientras más simple sea, más gente contribuye. Bien, Pablo. ¿Cuál es el problema del Perú? Te quiero agradecer por la entrevista, Pablo. Sí. Y comprometerte para otra oportunidad porque me parece muy interesante seguir hablando contigo. No, de nada, gracias a ti. Ya. Muchas gracias, Pablo Moreira Almenara, economista, consultor financiero, estuvo aquí en NTT. Vamos a comprometer para otra oportunidad porque es muy interesante lo que nos dice, lo que está pasando. Conoce mucho la realidad y lo que nos puede pasar en el Perú. Bueno, es el país que tenemos y hemos escogido, donde vivimos, hay que cuidarlo y respetarlo. Pero así es. Hay que cuidarlo mucho más y saber elegir. Ya venimos después de una pausa. Gracias, amigos. Gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad.